Gracias, Señor. Ya, vamos a dar un tiempo para que usted pueda hacer todo lo que tiene que hacer y luego nos sentamos y escuchamos palabra del Señor. Amén. Ya. No sé si se dieron cuenta que se me está achicando la iglesia. No, se compró ese mueble para ordenar un poco más atrás. Hay que transformarlo un poquito, pero ténganos un poco de paciencia, ¿ya? La idea es que estemos lo más cómodo posible. Amén. Ya. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, este fin de semana hubieron varias actividades en la congregación, ¿cierto? ¿Tú eres una escuela bíblica de esta semana? Este sábado que viene, estamos haciendo el sábado por mes. Bien, pero este sábado hubo reunión de mujeres, ¿ya? De damas, y me decía Rodríguez que estuvo muy bonito. Amén. Predicó la esposa del pastor Israel ahí, se está fluyendo y la familia. Ya no es primera vez que lo digas, ya no estaba tan nerviosa. Pero igual, uno se vuelve nervioso igual. Así que, bueno, Dios nos bendiga. Y luego hubo otra actividad, ¿cierto? Sí. Y bueno, ahí vamos a comentarla, que nos mandaron hartas fotos y las van a pasar aquí después, no hoy día. Tienen que editarlas, tienen que verlas bien ahí y después pasarlas aquí para que usted vea lo que se está haciendo. Amén. Discúlpeme, estoy un poquito ronco. Amén. Ya, es que esa canción me gusta tanto, hermano, que me gusta cantarla y el Señor va. Ya, yo no canto muy bien, pero me gusta cantarla. Así que si usted escucha por allá una voz desentonada, ese soy yo. Mira, ya somos tres. No. Bien. ¿Alguien se está quejando? Ya. Bien. Bueno, a propósito de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo en la iglesia, con lo que el Señor nos ha desafiado a prestar nuestra ayuda, a sacar de nosotros mismos y poder ayudar a aquel que está más necesitado, de eso vamos a compartir hoy día. ¿Cuántos han escuchado hablar o han oído de la orden el pensamiento que tenía el apóstol Pablo y decía que uno es salvo por fe? ¿No es cierto? Pablo decía que la persona es salva por fe, solo por creer. Pero en otro libro de la Escritura, en el libro de Santiago, el mismo Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, pareciera que ahí hay una contradicción, es que el apóstol Pablo está diciendo una cosa y Santiago está diciendo otra totalmente diferente. Pero no, nos vamos a dar cuenta, hoy día vamos a conversar sobre eso, vamos a compartir de la fe que tiene que madurar, ¿ya? Y cuando la fe madura es la que obra, es la que se activa, es la que hace las obras de bien para los demás. Amén. De eso vamos a estar compartiendo. Madurar en la fe. Yo quiero que busquen su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Allí Santiago dice entonces ya que la fe sin obra es muerta, pero esa tesis que él presenta allí tiene un argumento, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que Santiago no está en contra de Pablo con lo que dijo, y tampoco Pablo está en contra de Santiago con lo que Santiago expone, ¿ya? Ya. Libro de Santiago, entonces, capítulo 2, está en el Nuevo Testamento eso, versículo 14, vamos a leer. Son 12 versículos que vamos a leer. Amén. Leemos, entonces, ¿lo tiene? Amén. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago entonces hablando de la Iglesia Universal. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe que tiene salvarlo? Y aquí está el argumento que pone Santiago. ¿Por qué dice esto? Y si un hermano
o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pasando dificultades, los hermanos necesitan. 16. Y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos nomás, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha eso? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por lo que estoy haciendo, por la obra. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Entendió, hermano? Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no las entendemos al principio, pero vamos a tratar de salir de algunas cosas. No voy a poder tocar todos los capítulos porque sería demasiado extenso, pero vamos a hablar de a lo mejor el primero o el segundo versículo, que es lo que queremos tratar. Ya tiene que ver entonces con el accionar, tiene que ver con el hacer algo. Yo no me puedo quedar solamente creyendo en el Señor y mirando a mi alrededor que hay gente que tiene una gran necesidad y yo sigo orando a Dios, sigo creyendo en Dios y no actúo nada. No puedo quedarme así, ¿ya? Y el que se queda así, no sé por qué fe tiene, ¿ah? Una fe muerta. Bien, voy a colocar una instrucción. Muchos de nosotros, escuche bien, hermano, no queremos, no estamos preparados, no nos gusta en lo que el Señor quiere para nosotros. Nos vemos enfrentados a desafíos muy grandes y simplemente es porque no le creemos a Dios. Preferimos seguir siendo limitados en nuestro desarrollo como cristianos, sin querer arriesgarnos por el miedo a fallar. ¿A cuánto le ha pasado así? Yo no quiero ser cristiano porque sé que me voy a equivocar, sé que voy a caer, sé que voy a volver a caer en lo mismo. No se quieren arriesgar por ese miedo a fallar y a quedar frustrados toda la vida. Y aun cuando estamos dispuestos a seguir creciendo y madurar al fin, también somos temerosos de los cambios. Cuando uno adopta una nueva forma de vida, está corriendo un riesgo y uno tiene miedo también porque no sabe enfrentarse a lo que viene, y nos pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Nos sucede, no es que vayamos a pasar por alto eso. Cuando nosotros, bueno, no sé ahora, pero cuando hace unos años atrás uno entraba al colegio y entrábamos a los 7 años, y no a los 6 como ahora o a los 5 que entra en el jardín, normalmente uno iba con un miedo tremendo, porque en la casa donde uno vive tiene los amigos cercanos, con el que juega la pelota, o el que jugaba la bolita, el trompo, ¿no es cierto? Todos los juegos que habían, y uno se acostumbraba a estar con ellos, pero cuando salía de ese entorno y se enfrentaba a un grupo de jóvenes, de niños que estaban en una sala, todos diferentes, de otros lados, y uno empieza a mirar y no hay ninguno de los amigos del pasaje. Y dice: ¿qué hago aquí? Aquí me van a pegar entre todos.
Y empieza a pensar en la mamá, en el papá, en los hermanos, en la casa, quiere volver para allá, ¿ya? Personalmente yo me arranqué 2 semanas del colegio, porque agudizó todo eso, el miedo de enfrentar eso. Mi papá se murió cuando yo tenía 7 años, estaba entrando al colegio, o todavía no entraba porque él murió en abril, y yo estaba ahí que iba y que no iba. Entonces mi mamá me iba a dejar y se iba al trabajo. Cuando ella se iba, yo me arrancaba, hermano. No sé, buscaba la forma, me arrancaba y llegaba solo a la casa. 2 semanas mi mamá tuvo por perder su trabajo, porque tenía un miedo, un pánico. Iba al colegio que está frente al raza, que era el 159. Y encima mi papá se había muerto y yo le tenía un terror a los muertos. Porque en ese velorio que hicieron en mi casa, un tío tuvo la mejor ocurrencia de tomarme en brazo y colocarme frente al cajón ahí para mirar a mi papá. Yo quedé traumado. Era un pánico tremendo. Así que yo sabía que el cementerio estaba al frente del colegio. Un pánico. Después cuando ya me pude ir al colegio, un pánico de salir del colegio. Yo dije, no, voy a salir y voy a pasar por el cementerio. Era un miedo. Viví hasta los 18 años cuando conocí al Señor, con miedo a quedarme solo en la casa. Prendía todas las luces, la radio a todo volumen, y ahí estaba contento porque sentía, oye, cualquier golpe en la puerta o paso que se da, pegaba un salto. Uno va creciendo en la vida y se va enfrentando a cosas que le causan terror. Yo, por ejemplo, ahora tengo una sobrina que es hija de mi sobrino, la Flor, y está aprendiendo a caminar, y a usted le ha pasado con sus niños. Y la Flor se afirma de un dedo y camina, pero no quiere soltarse, y ella se mantiene ahí. Entonces yo me imagino el miedo que debe tener de soltarse del dedo. Los niños le tienen pánico cuando empiezan a caminar, entonces ellos no quieren soltarse de la mano de la mamá y del papá, quieren que siempre anden caminando, no quieren enfrentar eso, tienen miedo. Así nos pasa a nosotros en la vida. Cuando le creemos al Señor, ¿no es cierto?, los miedos empiezan a salir. Cuando yo conocí al Señor tenía 18 años, un tontolón grandote. Bueno, con años, no grandote, pero tenía los añitos ya. Y le tenía miedo a todo, ¿ya? Porque no conocía al Señor. Y una vez que lo conocí, empecé a entender que Él estaba siempre conmigo, y estuvo siempre conmigo. Desde que murió mi papá, el Señor, y con mi papá vivo, siempre estuvo ahí, conmigo. Así está contigo, hermano. No tienes que tener temor a madurar como cristiano. Tienes que ir creciendo. No te puedes quedar como un niño. Eso sí que debe ser aterrador. Ver a un cabro de 18 años que era yo, que era peor que un cabro de 7. Con miedo a todo. Eso es aterrador. Que un niño crezca en estatura y en edad y siga siendo niño. Que un niño de 12 años siga siendo amamantado por su mamá, eso no puede ser, es aterrador. Ese niño no ha crecido. O un adulto con 40 años que tiene reacciones, respuestas, actos y obras de niño. No puede ser. En el Señor tenemos que crecer. Y la iglesia está creciendo. La iglesia hoy está tomando trabajos, obras que son de personas adultas. Los adultos se dan cuenta de la necesidad que hay alrededor y comienzan a activar. Los niños no hacen eso. El niño le pregunta a usted, ¿y por qué tiene que darle comida a esas personas? ¿Y por qué hay que darle ropa a estos otros? Preguntan, ellos no tienen idea de que hay necesidad. En la casa, ellos saben que llegan a la casa y hay desayuno en la mañana, hay almuerzo y hay once. Y cuando no hay, ellos piden el pan. ¿Se da cuenta? Una persona adulta ya tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor. Tenemos que madurar, hermano. Como cristianos tenemos que madurar y ver que hay una necesidad que el Señor nos ha puesto por delante, desafiándonos a creerle a Dios que Él nos va a dar los medios para poder suplir necesidades que otros tienen más que nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a la palabra, esa es la introducción. Gloria a Dios. Bueno, yo decía que un bebé que está en la edad de caminar debe sentirse aterrado de soltarse de la mano del papá, porque él sabe que si se suelta de ahí va a dar 2 o 3 pasos y se va a ir al suelo. Pero va a llegar un momento en que ese niño va a caminar solo, sin necesidad de que el papá lo tome de la mano. Así tenemos que nosotros caminar ahora, maduros ya, sin la necesidad que alguien nos esté diciendo siempre todas las cosas. ¿Ya? Hay que activar. Gracias, Señor, por eso. Una vez ya maduro, hermanos, y con esta altura de mira podemos darnos cuenta de la necesidad que hay alrededor, y también al mirar esta parte de la Escritura, a lo mejor muchos la hemos leído, no sé cuántos han pasado por ahí, por esa parte de la fe sin obras es muerta en el libro de Santiago, ¿ya? No sé cuántos la hemos leído, ¿ya? Y nos damos cuenta en esta epístola que esta es la parte central de la carta de Santiago. Esta es la parte más importante de esta epístola y tiene 6 capítulos, pero esta parte es como la esencia de la carta, lo más importante. Santiago lo considera de esa manera y nos lo cuenta a nosotros de la misma forma. Es la parte central de la epístola. Y aunque a primera vista, como decía yo al principio, parece que Santiago está diciendo lo contrario a lo dicho por Pablo en otra carta a los Efesios. Él dijo, el hombre es salvo solamente por fe, no toma las obras, ¿ya? Pero si usted sigue leyendo la epístola de los Efesios se va a dar cuenta que Pablo no está tampoco en contra de él. Pareciera que están en contra, están diciendo totalmente lo contrario el uno del otro, situación que en algún momento podría confundir a muchos hermanos, porque hay hermanos que o nosotros, me pasó que en alguna oportunidad leí un texto bíblico que era este mismo, ¿no es cierto? Y después dije, no, pues si Pablo está diciendo que somos salvos por fe y Santiago está diciendo que la fe sin obra es muerta, entonces no somos salvos por fe, somos salvos por obra. ¿Me entienden? Es a simple vista, pareciera que fuera una contradicción, pero no. La palabra es clara, la palabra en ninguna parte, hermano, se contradice. Y a nosotros nos puede confundir sin profundizar más en ella. Tenemos que meternos en la palabra y nos vamos a dar cuenta que no se contradice en ninguna parte. ¿Ya? Puede confundirnos. No es así, ya que lo primero que debemos tomar en cuenta es que ni Pablo se desatiende de las obras, ¿no es cierto? Porque en el libro de Efesios, yo quiero que vaya conmigo, vamos a ver harto la Biblia, libro de Efesios, un poquito más allá, más adelante, en el libro de los Efesios, hay un texto ahí que dice que Pablo nos está desatendiendo de las obras. Efesios capítulo 2 versículo 10, mire, escuche. Dice la palabra del Señor así, versículo Efesios 2:10 dije, ¿cierto? Dice así, porque somos hechura suya, este es Pablo, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. ¿Ve? Este es el mismo Pablo que en algún momento dijo que el hombre era salvo por fe. Entonces él está diciendo que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, en las obras. ¿Ve? ¿Que no está contradiciéndose? ¿No está contradiciendo a Pablo? ¿O no se está desatendiendo, lo que dijo Santiago? Aquí voy. Porque somos hechura suya, que es lo que yo noté acá, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni tampoco Santiago se desatiende de la fe que Pablo dijo, ¿ya? Y usted puede verlo ahí en este mismo texto que estamos leyendo, Santiago 2. Encuentro muy fuerte para acá, Oliver. ¿Me puede bajar un poco esto? Que estoy viendo un gallo gritón que está hablando ahí. Ya, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, ahí dice, mire, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré. Muéstrame tu fe sin obras, perdón, y yo te mostraré mi fe por lo que yo hago. ¿Se da cuenta? O sea, no es que esté desacreditándose el uno al otro, al contrario, cada uno toma un matiz diferente, nada más, ¿ya? Y le da realce, nada más. Lo que ocurre entonces es que cada uno pone de relieve un matiz para él importante, distinto, ¿ya? Hay verbos ahí en este texto que son el verbo justificar y el verbo fe. O sea, perdón, el verbo justificar y el sustantivo fe. Y aquí hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, para Pablo, justificar es la causa, lo que causa la posición del justo. Justificar, la palabra justificar, el verbo justificar, eso es lo que causa la posición de la persona que es justificada, o sea, el creyente. La justificación lo pone justo. 2. Para Santiago, justificar es mostrar la condición de justo. ¿Entienden? A uno lo pone en la posición de justo la justificación y a otro la justificación lo pone como una persona que es pecadora, pero que puede ser justificada. No se está desacreditando ningún otro. Mostrará la condición del justo. Santiago. Pablo señala el hombre justificado por fe. Eso es lo que yo decía. Está en el libro de Romanos 3:28. Si usted quiere lo busca en la casa después. Anótelo bien. Romanos 3:28. Santiago señala la fe que es genuina será demostrada por las obras. ¿Ya? En el verso 18, que es lo que leímos. Va a ser mostrada por las obras. Si alguien tiene fe y una fe genuina, ese hombre va a ser una persona activa, va a trabajar en la obra del Señor para que el Señor lo bendiga y pueda ser una bendición para los que tienen necesidad a su alrededor. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, en vista de esto podríamos decir que tanto Pablo como también Santiago definen la fe como, ¿de qué forma? Una confianza viva y productiva en Cristo. ¿Se dio cuenta? Es una confianza viva, pero también productiva. No es una cosa pasiva. O sea, yo no puedo quedar solamente con que creo y que los demás se la arreglen como yo pueda. Cuando ellos crean, arreglan ellos. No, yo creo y tengo que moverme en el Señor, obrar, ser productivo. No quedarme como el niño que recién creyó y nunca más creció en el Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Ya. El versículo que nos deja claro que entre estos dos grandes hombres de Dios no hay contradicción alguno, ese es el libro de Gálatas 5:6. Vamos para allá ahora. El libro de Gálatas. No hay ninguna contraposición entre ellos. 5:6 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, mire, escúcheme, sino la fe que obra por amor. ¿Entendió eso? O sea, si yo creo, la fe que yo tengo va a hacerme un hombre productivo solamente porque amo lo que estoy viendo y que estoy viendo que hay necesidad y voy a moverme, voy a ser productivo, voy a hacer la obra que el Señor quiere que yo haga, que no es fácil, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar todos los medios. Amén. ¿No es cierto, Esteban? No es fácil desarmar esa cuestión, pero Dios lo va a decir para eso. ¿Ven que usted lo hizo inteligente en eso? Yo pego un clavo y el viento con la chota. Ya.
Este es un punto importante, hermano, para muchos cristianos, y muchos se quedan ahí confundidos en que uno dijo esto y dijo lo otro. El libro de Gálatas fue clarito, ¿ya? Fue claro. La fe obra por amor, ¿ya? Usted creyó, Dios le pone el amor, y ¿sabe qué, hermano? Es increíble, es increíble. Tú cuando lo conocías al Señor, o nosotros cuando lo conocimos al Señor, no sentíamos lo que sentimos cuando vemos a una persona con necesidad ahora. Es diferente. Sí, es una cuestión re loca la que pasa ayer, pero eso lo hace el Señor, no. Entonces uno ve ahora a una persona con necesidad y el Señor te empieza a poner una carga y te empieza a hacer sentir no culpable, te empieza con compasión, ¿ya? La compasión que tenía Cristo cuando Él dice que iba caminando y de repente se dio vuelta y vio tanta gente y le dijo a los discípulos: oiga, ustedes vayan y denle comida a esa gente, porque la compasión lo conmovió tanto que Él quiso suplir la necesidad de toda esa gente que hacían días que venía con Él caminando, yendo a todo lugar, siguiéndolo para escuchar una palabra de labios del Señor, y no habían comido nada, y probablemente a lo mejor no habían dormido tampoco, pero el Señor tuvo tanta compasión que miró a los discípulos y dijo: vayan y denle comida. Gloria a Dios. No está desatendiéndose. Ahí es cuando Dios está haciendo que la fe de ellos en ese Dios, en ese Hijo de Dios, sea productiva. ¿Me capta? Ahí es cuando Dios te pone a ti la necesidad por delante y te hace que tu fe en el Señor en el que crees sea productiva. Porque ahí es cuando viene la compasión, la carga en tu vida y dices: ah, no, yo tengo que hacer algo aquí. ¿Ya? Y usted o se mete la mano al bolsillo o hace cualquier cosa, pero ve y se siente bien. Usted como que descansa cuando hace lo que el Señor quiere que haga. Como que se siente tranquilo, en paz y con alegría más encima. ¿Ya? Sigo. Eso es lo primero que teníamos que ver. Y lo segundo a tomar en cuenta es que la carta de Santiago, esto escúchelo bien también, hermano, porque tenemos dos argumentos ahí. No se contradicen, pero este otro. Tenemos que tomar en cuenta que la carta de Santiago fue escrita mucho antes que las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas. O sea, no había forma de que las leyera y no, este escribió esto, entonces yo estoy en contra de lo que estaba diciendo y yo voy a escribir esto. No. ¿Ya? Dios, dice la palabra, inspiró a los hombres para que escribiesen lo que Dios les dictaba. Nadie escribió por su propia cuenta. ¿Ya? Dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Toda, no hay nada que no sea inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para, esa parte nos gusta, para corregir, no nos gusta. Ya, entonces está inspirada para enseñar, redarguir y, pero dígalo, por hermano, corregir. Ahí, ¿ves? Si nos gusta decirlo, pero la palabra corrige. Faltó la parte final, pero no se la puede decir. No porque no me la sepa. A ver si alguien se la sabe, ¿la puede decir? Para corregir, para instruir justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Ve? O sea, creyó y actuó. ¿Ya? La fe sin acción es muerta. Y el que tiene una fe muerta, su fe es vana. La palabra vana, ¿qué sinónimo tiene? ¿Cómo? No sirve. Es vano, no sirve. Sin valor. No gana nada con eso usted, con creer solamente. Tiene que obrar, ser productivo, madurar en su fe. O en nuestra fe. ¿Ya? Entonces la carta de Santiago no es una rectificación a lo dicho por Pablo, porque fue escrita mucho antes. Pero veamos ahora, vamos a los versos. Veamos lo que sigue. El apóstol Santiago, ya en el verso 14, está en el proceso de demostrar su tesis, y para esto vamos a ver 4 puntos importantes. Hermano, ponga atención porque son puntos importantes. 1. ¿Cuáles son los puntos? Una fe estéril
no es genuina. ¿Qué pasó? Ah, hace mucho calor. ¿Ya? Primero, una fe estéril, que no actúa, que no se mueve, que no obra. ¿Ya? Una fe así, ¿ya? No es genuina. No me diga usted que usted cree y alaba y bendice y el que se queda en todos lados quieto sin hacer nada. No es genuina. Tiene fe, no, pero no la que Dios quiere. No ha madurado. Versículo 14. Ay, voy a Santiago otra vez. Vamos a Santiago de nuevo, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta afirmación se repite como un estribillo. ¿Te sabe algún estribillo en una canción? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Israel. Ah, se fue Israel. Los que cantan. ¿Sabe cuál es el estribillo de la canción? Usted hace una estrofa. Justamente. Se repite. Es como el coro. ¿Ya? Cuando nosotros cantamos de repente, ahora mismo que estamos cantando, había una que se repetía siempre, un estribillo, se repite. ¿Cómo he de pensar? Ahí está, es una parte nomás. Pero esa parte la repetimos y la repetimos. Esto se repite como un estribillo, esta misma situación del versículo 14 se repite en el versículo 17, si usted lo puede leer ahí. En el 17, así también la fe si no tiene obra está muerta en sí misma. En el versículo 20, pero ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? 3, 2, versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no no solamente por la fe. 4, y el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, esta cosa es importante, hermano. El que una persona tenga fe, ¿ya? Una fe estéril, sin actuar, eso es delicado. Porque se ha quedado como un niño que no quiere arriesgarse a soltar el dedo del papá, la mano de la mamá, para caminar solo. Va a tener que caminar solo alguna vez, y va a tener que ir al colegio, y va a tener que estudiar, y va a tener que después trabajar, y va después, si hombre, va a tener que mantener una familia, y si es mujer va a tener que preocuparse de los hijos. Eso sí o sí. Eso es el primero. Una fe estéril no es genuina. Nunca usted podrá decir que tiene fe genuina si usted es un hombre que vive sentado en la banca, en la silla y no hace nada. 2. La fe genuina se demuestra. ¿Cómo? No solo en el decir, sino también en el hacer, actuar. O sea, yo creo al Señor, por hermano, si yo creo. Ya, hermano, vamos a repartir pancitos para allá. No, ok, ya estamos en invierno, yo me puedo resfriar. Ahí dio la fe. Fue nomás. Fuiste nomás. Porque uno, cuando tiene esa fe genuina, usted quiere estar allá, quiere estar acá, quiere estar en todo. No se puede estar en todo, es verdad. Pero usted quiere, tiene el deseo. Y en alguna de esas partes va a estar, con su fe genuina. Algo quiere hacer. O si no puede estar, bueno, se va a meter la mano en el bolsillo, pero algo va a hacer. De alguna forma, su fe va a tener que moverse y activarse y obrar. ¿Amén? Tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Mientras los demás predican, algunos se quedan en casa. No es así. 3. Es por eso que el que profesa tener fe, pero no la muestra en obras, es una persona falsa. Pesado eso, ¿no? Así que cuando lleguemos hoy día a nuestra casa, mirémonos al espejo. Ese espejo del baño que tiene alguna hermana que le gusta, que quieren verse de cuerpo entero. No, yo me veo hasta aquí nomás porque no alcanzo más arriba. Mírese en el espejo y dígase a sí mismo: yo tengo fe, pero no soy de los verdaderos, soy de los más o menos. Así que quiero ser de los buenos, quiero ser de los que activan, quiero ser de los productivos. Mirémonos en el espejo y echémonos barra a nosotros mismos para movernos de donde estamos. Amén.
Es falso. A diferencia del que obra santamente, no necesariamente tiene que publicar que tiene fe. Las obras que él está haciendo van a hablar más fuerte como yo, que yo, perdón. Porque la gente se da cuenta, hermano. Dice, ¿sabe qué? Yo conozco un cristiano que cree en el Señor y lo veo allá haciendo eso. Lo veo acá ayudando a la gente. Lo veo allá ante una abuelita que no puede barrer el techo en invierno. Lo veo acá ante la otra abuelita que no puede sacar las... O sea, las obras que ese hombre que cree hace, hablan por sí solas. No tiene que andar diciendo, oiga, yo le creo al Señor, ahora lo va a arreglar a la abuelita. Oiga, yo le creo a Cristo, le voy a comprar el pan a la señora que está inválida. Eso es para que vean que yo soy cristiano. No. Las obras que uno hace cuando tiene fe genuina hablan por sí solas. No tienes que decir nada. Calladito nomás, las obras hablan solas. ¿Ya? Bueno, eso está en el versículo del 18 al 20. Y cuarto, dos ejemplos notorios nos ofrece Santiago. Primero es de Abraham. Y dice que Abraham fue justificado por fe. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Accionó. ¿Mismo? Cuando Dios le pidió al hijo, ¿qué hizo? ¿Se quedó sentado? No, si yo te creo, Señor. Si yo sé que tú me hablaste. Sí, pues sí, fue tu voz. Clarita, la tengo aquí. Me dijiste que sacrificara a mí. Y no hizo nada. Obró por fe, creyó y se movió. Pescó tomó al niño, le puso leña en la espalda, arregló el asno o el burro y fueron. Dios le había dicho que lo sacrificara. Él creyó, pero actuó. Si se queda ahí, no hubiera pasado nada. Es el primer ejemplo que Santiago pone para que nosotros entendamos, primero, que no está en desacuerdo con Pablo, que no se desatiende de lo que él dijo. No, él nos está dando un ejemplo de que la fe, esa fe muerta, esa fe que no activa, esa fe que no produce, le lleva al hombre a ser una persona falsa y vana. Pero aquel que se mueve, aquel que es productivo y aquel que le cree a Dios actuando, esa fe es una fe genuina, por hermano. Entonces, nosotros como iglesia, hermano, miren, en Curanilahue, los hermanos que van a empezar a ir, los que quieran ir con nosotros, Israel Balonce, en Curanilahue, la gente del colegio donde nosotros fuimos a hacer esa obra que hicimos, que Dios nos mandó a hacer, nosotros no tuvimos que decirle que éramos de una iglesia. La gente empezó sola a preguntar. Y la gente decía, ¿pero por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos regalan los cuadernos para los niños? ¿Por qué nos regalaron las casacas? Y eso habla de usted. Usted es la iglesia que hizo eso. Usted es parte de lo que hicimos allá. No somos los que fuimos a tocar y a cantar y a predicar. No, fue la iglesia. Nosotros, hablan de nosotros. Hablan de usted, Curanilahue. De la iglesia Caen que les llevó eso, de la iglesia Caen que fue ahora a formar una iglesia, de la iglesia Caen que se está levantando. Hablan de nosotros por una causa, por lo que pasó hace un tiempo atrás. Amén. Porque la fe se activó, lo que no habíamos hecho nunca lo hicimos y está pasando lo que no ha pasado nunca. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces ahí se cumple ese, no sé si el eslogan no, pero para que nosotros veamos lo que nunca hemos visto, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Amén. Sí, Señor. Porque eso trae como consecuencia lo que nunca hemos visto. En la fe es lo mismo. Cuando usted cree, tiene que empezar a obrar. Y las obras, la gente se va a empezar a dar cuenta y va a empezar a divulgarlo. Es como cuando hay una buena costurera. Yo me saco el sombrero delante de mi hermana Nínive, hoy no está enfermita, pero ella era una muy buena costurera. Buena. Y en la fábrica, donde trabajábamos juntos, mire, todos los blazers se llaman, hermano, de las mujeres, ¿cierto? Todos los blazers, esta parte de aquí, de la manga del blazer, cuesta mucho ponerla, tiene que ser una muy buena costurera para que la ponga, porque si no usted se pone el blazer y la manga queda así, o queda para allá.
No, la manga tiene que ir justo ahí. Una caída especial, como la mano, dicho. ¿Ya? Y se hacían todos los reyes, todas las otras partes, pero la única que pegaba las mangas era la hermana Inés. Porque todas le quedaban bien. A la primera nomás. Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que ella lo hacía bien. Si tú cuidas a un niño, lo cuidas bien, después te vas a decir, ¿por qué no me cuida el mío también? ¿Sí o no? Sí, pues. Si usted es un buen operario en el trabajo, ¿usted cree que el jefe va a querer? Bueno, vamos a sacarme este encima de este. No. No. Va a querer a lo mejor hasta el patrón que se quede cuidando la empresa. Son cosas que lo van haciendo usted. Y eso habla bien del cristianismo, hermano. Eso habla bien del testimonio que usted tiene como hijo de Dios. Cuando usted tiene un buen testimonio, cuando ha creído y un hombre fructífero con su fe fructífera, la gente va a querer creer, va a querer ser como usted y creer en lo que usted cree. Estoy terminando ya. Bien. El otro ejemplo es Rahab. ¿Saben qué fue Rahab? Rahab fue la mujer, bueno, no era muy buena, no era de muy buena reputación, no tenía. Como muchos de nosotros, cuando todavía no conocíamos al Señor. La reputación de nosotros era mi productor era peor que el del Cizarro. Por ahí no. En el porte me parecía. Ya, pero vamos para allá. La reputación de Rahab era Rahab la... ¿Qué? La ramera. Así que reputación no tenía para nada. Pero cuando ella vio a esos dos hombres llegar a Jericó, y cuando esos hombres le hablaron y le dijeron que eran del pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo ella? Creyó lo que ellos estaban diciendo. Porque no le iba, no era también creerle a unos extraños que llegaban a casa y decir, ¿sabes qué? Venimos nosotros, estamos viendo esto y después vamos a venir, vamos a tirar todo esto que tenemos, los vamos a matar a todos y nos vamos a quedar con todo. No. De buena a primera una persona no va a creer eso. Pero ella creyó, dice, creyó a lo que los hombres le dijeron. Y te decimos más, mira, después que terminemos con toda esta ciudad, si tú le pones a tu puerta una marca y todos los que estén adentro de esa pieza, a ninguno lo vamos a matar. Ella creyó. ¿Y qué dijo? Yo lo escondo. Creyó y actuó. ¿Se da cuenta? Sí, la fe tiene que ir acompañada de las obras. Porque si no vamos a ser igual que un bote en el lago con un puro remo. ¿Ya? Vamos a remar y el bote... Capaz que hagas un remolino ahí, pero de ahí vamos a dar. No vamos a ir para ningún lado. Con los dos remos. Con la fe y con las obras. Tenemos que ir adelante, ir madurando en la fe, porque si maduramos en la fe, eso nos va a hacer obrar, nos va a hacer gente fructífera en el Señor. Ahí están los dos ejemplos. Termino con esto, vamos a seguir un poquito más. El verso 14, fíjese lo que dice, hermano. Si reparamos en esto, hay dos detalles, y dicen que los detalles son los que hacen las grandes diferencias también. ¿Ya? Los detalles son los que hacen las grandes diferencias. Ahora, en los cuales debemos fijarnos, dos detalles también. Dicen que los pequeños detalles hacen la grande diferencia. Uno, debemos darnos cuenta que Santiago no habla de alguien que tiene fe. Dice así, veréis, hermanos míos, ¿de qué aprovechara si alguno dice? O sea, si alguien a ti te dice que tiene fe, Santiago no está diciendo que ese hombre tiene fe, él lo dice. Y muchos hoy día dicen así: yo tengo fe, pero no hacen nada. Hay hartos, por hermano. Ojalá nosotros no estemos entre ellos. Muchos hoy día te van a decir: no, si yo también creo. Pero guardan para ellos nomás, se aseguran ellos nomás, ven la necesidad y nada. No, hermano,
Santiago está diciendo de alguno que dice que tiene fe, lo cual es muy distinto, pues la falta de obras muestra que miente y se engaña a sí mismo. Claro, porque algunos se conforman solamente con decir, yo creo. Y de ahí, nada más. Ese es un detalle, se está engañando a sí mismo. Y el segundo, y aunque la última parte del verso 14 ya dice, ¿acaso esa fe puede salvarle? Dice ahí al final. No hay ninguna duda de que Santiago se está refiriendo a esa clase de fe de la de que el sujeto en cuestión alardea, ¿ya? O se sube. El apóstol no niega ni puede negar que la fe genuina salva, no. Pero también está en lo cierto al negar que la fe de tal sujeto, hablando de una fe que no actúa, que es la que sale en el libro de Gálatas 5:6, no lo podrá salvar porque demuestra que tal fe, como decíamos en uno de los puntos anteriores, no es genuina. La pregunta es ahora, ¿cuál es la fe que yo quiero tener? ¿La genuina? ¿Te gusta esa? Porque esa fe genuina te va a hacer actuar. ¿O quieres quedarte con la fe muerta? Esa fe vana, que al final vas a seguir siendo un niño, toda la vida no quieres arriesgarte a nada. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un desafío, la mente empieza a correr. Entonces dice, a ver, no, es que yo... y saca cuentas, porque es bueno para las matemáticas, aunque a veces 2 más 2 es 5, no alcanza a 4, pero saca las cuentas, entonces si yo pongo esto, me va a quedar el 8, me va a quedar faltando. Eso es razonamiento que no le corresponde, que no va dentro de una fe genuina. Cuando tú te pones a sacar cuentas, te estás equivocando. Te estás equivocando. Dios no es así. Las matemáticas en Dios no son lógicas. Las matemáticas en Dios a nosotros nos sorprenden. Porque Dios con 2 panes y 5 peces le dio comida a 5.000. Amén, amén. Y si tú te pones a sacar cuentas con 2 panes y 5 peces no le das comida ni a 10. Ahora, ni a 10. Pero cuando nosotros le empezamos a creer a Dios, con lo poco que a ti te queda, si primero le diste a Dios, Dios te va a sustentar. Amén. ¿Se acuerdan lo que dije el domingo pasado? Nosotros hoy día no estamos dando porque tenemos, no diga eso nunca. Usted tiene lo que tiene porque le dio a Dios primero. Porque su fe se activó, porque su fe fue productiva, porque su fe le creyó a Dios. De tal forma que usted no miró para atrás qué va a pasar atrás, sino que está viendo lo que va a bendecir, está viendo lo que va a pasar con la gente necesitada. Y cuando usted ve eso ahí, Dios se encarga del resto. Bendito eres. Dios hace lo demás. Sí, Señor. Ayer teníamos una reunión allá donde vivo yo, en la villa, ahí en la Plaza del Rey, ¿ya? Porque nos van a dar un dinero que no sé de dónde sacaron, que era de nosotros, a cada propietario, son 119 propietarios. Bueno, dicen, yo le decía, eso es caído del cielo, no más podido lo está dando. Lo que pasa es que están expropiando muchas casas en mi cuña Maquena. A nosotros no nos han expropiado nada, hermano, nada, ni siquiera un centímetro de la casa, a toda la villa. Y le va a caer un palo 2 a cada uno. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Y empiezan a preguntar, no, pero que digan, no, ¿por qué no van a pagar? ¿Para qué va a preguntar si no están dando? Oiga la gente, yo decía, oiga, pero ¿de dónde son ustedes si no están regalando 1.200.000 a cada uno de esos por parte mínima? Y ustedes están preguntando de dónde vino, por qué. No, no pregunte, recíbalo. Amén. Porque el Señor a veces saca de donde tú menos esperás, hermano. Porque Él ya vio que tú diste, Él ya vio que tú te pusiste, Él ya vio que tu fe es activa, Él ya vio que tú creí y que no te quedaste solamente con creer porque empezaste a dar paso, no miraste si te iba a hacer falta o no, sino que miraste la necesidad del otro primero y Dios cubre al máximo lo tuyo y comienza a bendecirte de donde menos esperas. Amén. Sí, Señor. No preguntes, ay, ahora tengo que echar una hoja, no preguntes nada, recibe lo que Dios te
Entonces ahora, cuando yo tengo que ponerme la mano en el corazón, mirar a mi alrededor la necesidad, y cuando hay un desafío, amén, yo voy con esto, Señor. Ve en tu, ¿cómo se llama? En la posición en que estás, hasta dónde puedes dar, qué es lo que puedes dar y dalo. No mires para atrás, dalo. No mires que no, dalo, porque Dios te va a recompensar. Así es, Señor, amén. Y Dios dice la palabra que el que le da al pobre, escúcheme bien, el que le da al pobre, a Dios le prestó. Así es, Señor. Y todo el que presta, le viene de vuelta. Porque Dios no se va a quedar con lo que le prestaste. Amén. Le diste al pobre, le diste al necesitado, se lo prestaste a Dios. Amén. Y Dios no es como cuando nos prestan a nosotros. No. Él de pronto dice, tengo unos pocos hermanos allá en disputada que le dieron los fondos y prestaron a mí. ¿Cuánto es? Y de repente te sale la plata donde menos pensaste. Porque Dios nunca se olvidará que tú le diste al pobre. Póngase en pie. Justo me sale un cuaderno sentado. Voy a pedir que usted cierre sus ojos. Aleluya. Y voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién de los que está aquí va a empezar a trabajar su fe? Levante la mano, ¿eh? ¿Quién es? Los que van a empezar a trabajar